Bienvenidos a El Caso para hablar hoy de esta tragada en la municipalidad de San Pedro. Hablamos de este distrito norteño del departamento de San Pedro, justamente donde ocurrió este caso de corrupción pública y que termina quitándole del cargo al entonces intendente de la ciudad, quien minutos antes de su expulsión o que pierda el cargo justamente presenta renuncia justamente a la intendencia. Estamos hablando de Gustavo Rodríguez. Arrancamos con el desarrollo del caso de hoy, señor director, porque hay acusación por parte del Ministerio Público y ya hay inclusive una decisión por parte del juzgado de garantías en cuanto al pedido de elevación de la causa a juicio oral y público. Vamos a la siguiente gráfica porque les decía que el ex intendente de San Pedro, Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón, es el principal acusado, pero junto a él hay otras 8 personas que están sindicadas por el Ministerio Público por el hecho de lesión de confianza. Estamos hablando de Vicente Darío Báez Benítez, quien ocupó el cargo de director de administración de la Municipalidad de San Pedro, Sergio Isasi, cajero municipal, Fátima María Pereira, fiscal de obras, también Giselle Noemí Irala Cáceres, tesorera. Vamos a hablar de este grupo como los principales acusados, pero si vamos a la siguiente gráfica, señor director, vamos a ver que hay 4 acusados más en esta causa. Estamos hablando de Pedro Antonio Morel Arévalos, director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de San Pedro del Icuamanteyú, Diego Armando Espínola Olmedo, director de Administración, Rubén Alder Leguizamón, funcionario administrativo, y José Luis Baruja, legal, quien es contador. Para todos estos acusados, el juez de garantías, Humberto Otazú, quien es juez de garantías especializado en delitos económicos, ya resolvió la elevación de la causa a juicio oral y público. Primero se hizo una audiencia preliminar para un grupo de acusados. El entonces intendente Gustavo Rodríguez, o el ex intendente ya en realidad, logró zafar presentando un reposo médico. Finalmente, en el mes de mayo se hizo la preliminar ya para él y los demás acusados, y ya todo el grupo de los que acabamos de mencionar están a instancias de juicio oral y público. Presentaron recursos de apelación que van a tener que ser resueltos por la Cámara, pero la decisión en primera instancia ya es esa: atender el pedido del Ministerio Público y que afronten juicio oral. En esta gráfica resaltamos el hecho punible atribuido a estos acusados. El Ministerio Público, la fiscal de la causa actualmente es la doctora Elena Fiore, y habla de lesión de confianza que está establecido, está tipificado en el artículo 192 del Código Penal. Y atienda bien el número. Boirla de viaje y según lo que detectó el Ministerio Público en 2 ejercicios, en la gestión 2021-2022, estamos hablando de 2.269 millones de guaraníes. Esto es lo que dice la acusación del Ministerio Público en contra de esta presunta rosca que operaba o que operó en el distrito de San Pedro del Icuamanteyú a través de la municipalidad. Un monto muy interesante, teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los distritos más necesitados de la República. Y vamos a la siguiente gráfica, señor director, porque el Ministerio Público, al relatar los hechos justamente atribuidos a estos 9 acusados, hace justamente, puntualiza qué es lo que va ocurriendo o qué fue lo que ocurrió en la Municipalidad de San Pedro. El 8 de marzo del año 2023 se presentó la imputación contra Gustavo Rodríguez y las otras 8 personas por presunta lesión de confianza, y la imputación fue presentada por la entonces fiscal Victoria Acuña, la entonces fiscal de la causa, quien el 22, quien luego pediría una salida que sorprendió a muchos. El 8 de marzo la imputación. ¿Qué ocurre el 22 de marzo, luego de ser imputado, por 15, 14 días después de ser imputado? Gustavo Rodríguez presentó renuncia para evitar ser echado del cargo. ¿Y por qué decimos que fue para evitar que lo expulsen del cargo? Porque ya había un acuerdo en la Cámara de Diputados de tomar esa decisión de echarlo del cargo. En diciembre del año 2022 se aprobó la intervención. La Junta Municipal de San Pedro del Icuamanteyú aprobó la intervención de la municipalidad. Viene la imputación, el 22 de marzo
renuncia él al cargo. Y un detalle que marca, y vamos a mostrar el documento, señor director, de su renuncia. Y esta es la carta, o este es el escueto documento a través del cual Gustavo Rodríguez presentó su renuncia al cargo con fecha 22 de marzo, San Pedro del Ecuamanduyú. Señores, Junta Municipal, municipio de San Pedro del Ecuamanduyú presente, me dirijo a esta honorable Junta Municipal a los efectos de presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Intendente Municipal del Distrito de San Pedro del Ecuamanduyú, y firma esta nota Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón. ¿Y por qué decimos y cómo evidencia un poco Gustavo Rodríguez que sabía lo que estaba ocurriendo en la Cámara de Diputados? Porque en vez de remitir esta nota a la Junta Municipal de San Pedro del Ecuamanduyú, a la que va dirigida justamente el documento, a la que va dirigido el documento, él envía esto por WhatsApp a la Cámara de Diputados, informando que estaba renunciando al cargo para evitar, les reitero, ser echado. Ante esta situación, ya en realidad en diciembre, el 5 de diciembre del año 2022, se había aprobado, la Junta Municipal aprobó la intervención de la Municipalidad de San Pedro del Ecuamanduyú. Esto termina siendo aprobado por la Cámara de Diputados, por 6 meses se extendió esa intervención y luego se llamó a elecciones. Y allí se eligió al nuevo intendente de este distrito norteño. Estamos hablando de Carlos Quiñones, de la misma línea política y contra quien incluso ya hay una serie de denuncias nuevamente. Así es que dais suerte en Teoila Sanpedrano, daore suerte en Teoiore Sanpedrano, porque yo también soy de ese distrito. Vamos a la siguiente placa, señor director, porque les decía, el Ministerio Público hace un relato de qué es lo que habrían cometido los 9 acusados en este municipio. El 5 de octubre del 2023 hubo un sobreseimiento provisional. Les decía, esto fue solicitado por la fiscal anticorrupción Alma Sayas, quien fue asignada en la causa después de Victoria Acuña, vino y encontró prácticamente, y ese fue el argumento de la fiscal Alma Sayas, que encontró prácticamente la causa sin diligencia alguna. Y acusar de esa forma, nos había dicho la fiscal Alma Sayas, iba a ser llegar a juicio oral, si es que se elevaba, llegar prácticamente sin ningún elemento en contra de los acusados. El juez Humberto Tazú hace lugar a este sobreseimiento provisional en octubre del año 2023 y el 4 de octubre del año pasado, 2024, la fiscal Alma Sayas, quien actualmente ocupa el cargo de fiscal adjunta, pidió reabrir la causa, presentó acusación por presunta lesión de confianza y solicitó que la causa vaya a juicio oral, y esta es la petición que en mayo pasado terminó acogiendo el juez de garantías Humberto Tazú después de varios recursos dilatorios planteados por las defensas, y ya la causa, como les decía, está para ser enjuiciados los acusados. Vamos a la siguiente gráfica, señor director, porque ¿qué es lo que dice el Ministerio Público en su acusación y por qué se habla de una millonaria tragada en este municipio norteño? En el ejercicio 2021, entre enero y diciembre de ese año, se habla de un desvío de 268.455.000 en desembolsos sin justificación. O sea que en la plata la municipalidad, pero no hay marapa. Y no se supo después, no hay documento que justifique en qué se utilizaron estos 268.455.000 guaraníes. Eso dice la acusación del Ministerio Público. Entre enero y febrero de ese mismo año 2021, atiendan bien, se adquirieron insumos de oficina por 12.693.000 guaraníes, y esto también el Ministerio Público toma como desvío, como malversación de fondos, porque no hay justificación, no hay un argumento válido para que se hayan adquirido esos insumos de oficina. Es decir, en realidad eso es lo que figura en los papeles de para qué fue destinado supuestamente estos casi 13 millones de guaraníes. Vamos a la siguiente gráfica, señor director, porque esto es solamente una porción, un pequeño monto de todo lo que el Ministerio Público atribuye como desvío en esta causa. En el ejercicio fiscal 2021, allí ustedes ven los montos, se firmaron 5 contratos para obras en instituciones educativas, refacciones, construcción de aulas, y el distrito obviamente aplaudió de pie esta decisión de la Municipalidad de San Pedro, porque oñeicote en la infraestructura para la educación en ese distrito. En total se destinó 161.147.256 supuestamente para estas obras, que finalmente
nunca se ejecutaron. Y es por eso que el Ministerio Público dice que estos 161 millones y poco más tampoco tienen justificación del por qué salió de la municipalidad y de por qué se pagó por estos contratos que no se ejecutaron. Vamos al siguiente monto, señor director, a la siguiente gráfica, porque no llegamos todavía ni a los 500 millones con esta suma que vamos haciendo y se habla de más de 2.000 millones. El 26 de abril del año 2021 se firmó un contrato para refacción de 2 aulas. Se destinó para eso, ahí ven ustedes el monto, poco más de 87 millones de guaraníes. En mayo de ese año se firmó otro contrato para refacción de 3 aulas por 130 millones. 217 millones 156 mil guaraníes 695 es lo que se destinó o que salió de la municipalidad supuestamente para refaccionar 5 aulas. ¿Qué ocurrió? Tampoco fueron refaccionadas estas aulas según lo que pudo detectar el Ministerio Público en su etapa investigativa. Y en la siguiente gráfica vamos a ver el monto más grande en lo que hace a esta investigación. En el ejercicio 2022, la Municipalidad de San Pedro del Iguamandiyú emitió 88 cheques por un total de 1.385.908.054 guaraníes. Y lo que dice la Fiscalía es que estos cheques no cuentan con documentos respaldatorios que acrediten dichos desembolsos. Es decir, doye cuay va erepa once pe plata la municipalidad, ni doye cuay va epa oye yapó pe plata de la municipalidad, de los contribuyentes sanpedranos. Vamos a la siguiente gráfica, señor director, porque allí ya vamos llegando al monto de más de 2.200 millones de guaraníes que la Fiscalía dice se desviaron. Esto es una lesión de confianza porque no se utilizó en beneficio del distrito, en beneficio de los pobladores de San Pedro todo ese dinero. Y finalmente, en el ejercicio fiscal 2022, dice el Ministerio Público, existen registros de bienes valorizados que ya no se encuentran en la municipalidad por nada más y nada menos que 276.710.707 guaraníes. Es decir, bienes que se compraron supuestamente para la municipalidad, pero que ya estaban inutilizables. El caso de San Pedro del Iguamandiyú, la millonaria tragada que según el Ministerio Público se cometió en ese municipio entre 2021 y 2022 y la decisión del Juzgado de Garantías que esto vaya a juicio oral y público. Un intendente, sus funcionarios y otras personas van a ser juzgadas, es la decisión de primera instancia.